Bienvenidos a Verbo y Vida, el podcast oficial de Verbo SoCal, Iglesia Cristiana, aquí en el sur de California. Somos una iglesia de ministerios Verbo con la misión de ir y hacer discípulos. Nuestra visión es ayudar a las familias jóvenes a unirse en la búsqueda del carácter de Jesús y, a medida que se renuevan sus vidas, a difundir el Evangelio y mostrar misericordia a nuestra comunidad. Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje. Amén. Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bien. Como decía Estuardo, es un día de celebrar, ¿verdad? Es un día donde nos gozamos, nos unimos a millones de personas que celebran este día. Aunque nosotros tenemos que saber que nuestra celebración tiene que ser todos los días. Todos los días tiene que ser nuestra celebración, porque Él es digno de toda gloria, de toda alabanza y adoración. Y nuestra fe realmente radica en eso, en la muerte de Jesús y en su resurrección. Así que cada día tenemos que gozarnos de ser hijos de Dios. Queríamos dar la bienvenida a ustedes por estar aquí con nosotros. ¿Tu nombre? Edgar. ¿Y del tuyo? Celeste. Es una bendición tenerlos con nosotros. Démosle un fuerte aplauso a Dios por la vida de ellos. Y también Roberto, gracias por estar aquí con nosotros. Es una bendición tener con nosotros. Y pues hoy es un día de celebración, como todos los días, como les decía antes, y vamos a pedir al Señor que nos hable en esta tarde. Les voy a pedir que puedan unirse conmigo y orar. Les voy a pedir que se pongan de pie un segundito. Vamos a darle gracias a Dios porque Él es bueno y porque su palabra la podamos recibir y hacerla nuestra. Señor, gracias te damos por este día, por este tiempo, porque podemos estar aquí juntos para exaltar tu nombre y bendecirte. Y Señor, en esta tarde yo oro para que tú nos hables, que seas tú hablándonos, Señor, que no sea mis pensamientos solamente o yo, Señor, hablando, sino que seas tú a través de mí y que lo que recibamos, Señor, lo podamos atesorar en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios porque Él es digno de toda gloria y toda honra. Puedes tomar tu lugar. Y estuvimos hablando las semanas anteriores, antes de que habláramos del bautismo, estuvimos hablando de la fe, lo importante de la fe, y hablábamos de que la fe activa es una acción, decíamos, que se origina en el corazón y es abrazar una idea, una verdad que produce un cambio de hábitos en nosotros, un cambio de carácter y un cambio de vida en nosotros. O sea, básicamente creer en Dios, pero caminar conforme a lo que Él pone en su palabra. Basado en eso, hoy, como les decía, celebramos conjunto de millones de personas que Cristo resucitó. Y realmente necesitamos celebrarlo cada día. ¿Será que solo hoy es un día en que lo celebramos? Pero yo creo que podemos ver a mucha gente que lo celebra una vez o no tiene ese entendimiento, ¿verdad? Fíjense que hace muchos años yo fui a una cena, era más o menos en esta época, y me senté al lado de una pareja. Y esta pareja, estábamos sentados y dicen, bueno, la verdad es que nosotros hemos decidido no comer carne en estos días y vamos a abstenernos de eso. Y yo los escuché y dije, bueno, pues eso es lo que ellos creen. Y pasó el mesero, preguntó qué querían comer. La verdad que los platos se miraban muy buenos, pero ellos dijeron, no, nos vamos con lo vegetariano. Y no, qué bueno, ahora lo hicieron de esa manera. Pero después pasa otra vez el mesero y dice que quieren beber. Y entonces dicen, bueno, el primero dice, yo quiero. Y la persona pide una bebida con alcohol. La segunda, el otro, la persona, su pareja también. Bueno, a los cuantos minutos vuelve a pasar el mesero y piden otra bebida. Y al ratito pasa el mesero y piden otra bebida. Y así se pasaron toda la noche, ¿verdad?
Y al final me puse a pensar yo, bueno, ¿será que tenían entendimiento de lo que estaban haciendo? ¿Será que al principio sonaba muy bien, pero estaba en su entendimiento el honrar a Dios en todo lo que estaban haciendo? ¿Estaba en su entendimiento hacerlo en todo momento? ¿O simplemente era una tradición en sus vidas? Alguien que les había dicho que se hacía de esa manera. Y yo creo que al pensar en eso, nos damos cuenta de que en esta fecha estamos Semana Santa, el día de resurrección, y nos enfocamos en ese día, pero nuestra celebración de la muerte y resurrección de Jesús debe ser todo el tiempo, en todo momento, a toda hora, porque esa es, la verdad, es parte de la columna vertebral de nuestra fe. Entonces nosotros tenemos que celebrarlo continuamente. Y de eso es lo que yo les quiero hablar hoy. Hoy vamos a hablar, y el tema es la importancia de su muerte y resurrección. Vamos a hablar de la importancia de la muerte y resurrección. Y mi deseo hoy es que yo les pueda transmitir por qué celebramos su muerte y por qué celebramos su resurrección, pero que lo que aprendamos lo podamos entender y caminar con eso día a día, que no sea solamente teoría o algo que esté en nuestra mente, sino que lo podamos poner en práctica, que sea algo con lo que podamos vivir día a día y tomar nuestras decisiones de esa manera. La gente de hoy, la verdad, no tiene miedo del pecado, o mucha gente no tiene miedo del pecado porque no temen a Dios, porque no conocen a Dios. Yo se lo mencionaba antes, pero los puritanos decían, cuando un hombre peca, no están pecando contra el alcalde de una ciudad pequeña, no están pecando contra el presidente de una nación, están pecando contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando entendemos eso, nos ayuda a ver cómo Dios ve el pecado. Y lo que yo les puedo decir es que podemos entender lo horrible que es el pecado y cómo Dios piensa del pecado y del pecador. Ahora, en Salmos 5 y 6, yo les quiero leer algo, porque lo que yo te puedo decir acerca del pecado y del pecado y del pecador con Dios es que Dios aborrece al pecador. Escuchamos mucho que Dios aborrece el pecado, pero también aborrece al pecador. Y si ustedes, si leen conmigo Salmos 5 y 6, dice así: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen ¿qué? Pero fíjense que aquí dice aborreces a todos los que hacen iniquidad. No dice aborreces la iniquidad, dice aborreces al que hace iniquidad. Ahí está hablando específicamente de las personas. Y dice después: destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Así que Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Y si nos damos cuenta de eso y nos ponemos a pensar, es wow. O sea, tenemos que considerar nuestras acciones, lo que vamos a hacer en nuestras vidas, nuestras decisiones, porque Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Ahora, ¿cuán horrible es el pecado? El hombre que ha pecado realmente es horrible ante Dios, porque Dios es santo. Y vamos a ver Génesis 6:5. Y en Génesis 6:5 dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Aquí habla acerca del corazón del hombre. El corazón del hombre se refiere a la esencia del hombre. Y está hablando de que el hombre es corrupto, de que no hay cosa buena en él. Y está hablando de que el hombre es 100% corrupto. No habla de que es 50% corrupto, 75% corrupto. Habla de que es totalmente malo, 100% corrupto. Entonces, si vemos otro versículo y vamos a ver Isaías 64:6. Y vamos a verlo en la nueva traducción viviente, perdón, Isaías 64:6. Y a menos que no se las haya mandado bien. Pero Isaías 64:6 yo se las voy a leer si no está ahí, si no la tenemos atrás. Pero dice, oiga esta parte, dice: estamos todos infectados por el pecado y somos impuros.
Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Pero oiga esta parte. Estamos todos infectados por el pecado, dice, y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, nuestras obras, no son más que trapos sucios. Un ejemplo es esto. Imagínense un leproso. Hay una persona con lepra y la estamos viendo y decimos, ay, vamos a ayudar a esta persona que tiene lepra. Y obviamente su cuerpo está todo dolido y básicamente está entrando en un proceso se está pudriendo, se podría decir. Y nosotros vemos a este leproso y decimos, lo quiero ayudar. Entonces agarramos una ropa muy fina y se la ponemos. Ahora, ¿qué va a pasar? En algunos minutos, toda la contaminación que este hombre tiene se la va a pasar a la tela. Y en poco momento va a llegar la tela a ser tan sucia como este hombre leproso. Y eso es lo que nos dice la Biblia aquí. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Entonces, como yo les decía, la tela va a llegar a ser tan sucia como el hombre. Y esta es la razón por la cual uno no se puede salvar por las obras. Porque las buenas obras, como decimos aquí, no salvan, porque el hombre es totalmente corrupto. Cuando mostramos nuestras obras, actos de justicia, dice la palabra, no son más que trapos sucios. O sea, nuestras obras no son suficientes. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, no son más que trapos sucios. Una vez más, las buenas obras nos salvan. Entonces ahora nos vamos a un famoso versículo que es Romanos 3:23. Yo sé que la mayoría ha leído este versículo. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos han escuchado ese versículo? La mayoría, creo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y después en Romanos 3:24, que está ahí, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí la palabra clave dice siendo justificados. Entonces primero dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es justificados? Y esa es la palabra que tenemos que aprender, ¿verdad? ¿Qué es justificados? ¿Qué significa la palabra justificados? Muchas veces cuando alguien lee ese versículo y dice siendo justificados, dicen siendo perdonados. Y usan la palabra como que fueran sinónimos de perdonados con justificados. Y dicen, bueno, simplemente siendo perdonados. Pero la palabra justificados es más profundo que eso. No habla de salvación solamente. Es muy importante que nos enfoquemos en esa palabra justificar y que profundicemos en ella. La justificación es una declaración legal. Justificación es una declaración legal. Y en el momento que una persona acepta a Jesucristo, Dios legalmente lo declara justo ante Él. O sea, legalmente. Analiza esto conmigo. Y yo quiero que miremos porque entro en declaración. Justificación, una declaración legal, y los que son abogados de aquí se ponen así, atentos. Sí, porque estamos hablando de declaración legal. Pero miren, analiza conmigo. La palabra de Dios dice que Dios es justo, ¿verdad? Y estamos hablando de justificación. Si Él es justo y nosotros somos pecadores, Él no puede perdonarnos. O sea, si Él es justo, Él no puede perdonar a un pecador. Porque si Él perdona al injusto, Él va a llegar a ser más injusto que ellos. O sea, si Él quiere ser justo, tiene que hacer pagar la deuda al que pecó. Y la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ya vimos de que todos somos malos y que hay pecado. Entonces, si Dios es justo, técnicamente Él no puede perdonarte, porque solo por justicia. Si Él perdona, Él está siendo injusto, y llega a ser más injusto que ellos. Imagínate esto. Imagínate que hay un juez. Bueno, imagínate que una persona mala llega a tu casa o llega a un lugar y mata a 5 de tus familiares. Wow.
a la persona la atrapan y la llevan a un juicio. Tú vas al juicio. Y cuando está el juicio, viene el juez y el juez dice, miren, yo soy un juez de amor, así que usted, señor, aunque mató 5, queda perdonado. ¿Qué dirías tú? ¿Cómo reaccionarías? Dirías, hey, este juez no está justo. O sea, una cosa es perdonar, ¿verdad?, a la persona, pero no le está castigando. Y si fuera así, imagínate, ¿tú qué dirías de este juez? Este juez no sirve. Este juez no sirve porque está siendo injusto con lo que esta persona hizo. Esta persona necesita alguna condena. Y dirías, este juez no sabe realmente aplicar la justicia. Y otra cosa que dirías también, tal vez es, llamarías a las, no sé, a las, o pondrías en Facebook, llamarías a la televisión, dirías, hey, miren lo que está pasando. Este juez no es justo. ¿Por qué? Porque realmente el juez tiene que hacer justicia. Y Dios es un Dios justo. Él tiene que hacer justicia. Entonces la justicia tiene que ser satisfecha. Entonces, Dios, aunque es un Dios de amor, necesita manifestar, necesita ser justo aun cuando manifiesta su amor. Su justicia realmente, en este caso diría, tiene que morir. Ahora, lo que vemos aquí es que aquí alguien tiene que morir. Y realmente esto es lo que significa la cruz. Alguien tiene que morir por el pecado, porque Dios es justo. Entonces Dios tiene que ver que alguien tiene que morir por ese pecado. Ahora, eso quiere decir que la única forma en que Dios puede salvar al hombre es a través de la cruz. Y hay alguien que tiene que morir y que tiene que morir fuera de la presencia de Dios. Ahora miren, con todo lo que les expliqué ahorita, que tal vez me fui algo rápido, pero yo quiero que leamos este versículo. Y es Romanos 3:25 en la Nueva Traducción Viviente. Y es lo que yo les estaba diciendo ahorita. Y este versículo es exactamente lo que está hablando. Dice, pues Dios ofreció a Jesús como sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Una vez más, ofreció a Jesús como sacrificio del pecado. ¿Estamos bien? Porque nadie es justo. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando ¿qué? Cuando creen en Jesús, que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Y si usted ve aquí está hablando lo que es el evangelio, porque uno sacrificó al hijo, pero Dios dice, las personas ahí son declaradas justas en ese momento cuando creen en Jesús. Y Jesús fue ese sacrificio. Y después dice, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia. Ahí muestra que Dios actuó con justicia, porque ahí es cuando su hijo murió que realmente él satisfizo la justicia de Dios. La cruz justifica al pecador y ahora Dios puede justificar al pecador. A la misma vez puede ser justo él porque él satisfizo su justicia en la cruz del Calvario. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Dios es un Dios justo y Él no puede hacer justicia, no puede decirle solo a la persona, eres salva, porque Él tiene que hacer justicia. Entonces Él tiene que buscar un medio que cumpla ese castigo, y ese castigo lo cumple Jesús. Y entonces ahora es Jesús el que paga ese sacrificio, y ahora Él sí puede decir, porque Él murió por ti, ahora tú puedes ser salvo. Y ahora hay justicia. Y ahora Él es un Dios justo, porque no simplemente dijo, te salvo por amor, sino que hubo un castigo en alguien.
y regresamos a eso, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Y esa parte me gusta. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Y eso es importante que la gente y que nosotros lo sepamos. Somos justos cuando creemos que Jesús murió por nosotros. Algo que podemos entender con todo esto es que Dios realmente se reivindicó. El diablo, sabemos, peca contra Dios. ¿Y qué pasó? Condenado. Fue condenado, ¿verdad? Porque pecó contra Dios. ¿Se hizo justicia? Sí, justicia perfecta. Porque él pecó contra Dios, se hizo justicia perfecta, es condenado. Adán y Eva pecan, pero no mueren. Se hizo justicia, pecan, pero no son condenados, porque hay una salvación para ellos que se iba a dar. Y imagínense el diablo que le diga a Dios: hey, pero a mí me condenaste cuando pequé. Adán y Eva han pecado, ¿qué pasó con ellos? Después vemos otras historias. Noé, es cierto, él se salva, pero también era un pecador como todos. ¿Y qué estaba pasando ahí? Realmente todos deberían de haber muerto o ser condenados como lo fue Satanás. Pero cuando Jesús viene a morir, el punto ahí es que Dios ahora puede decir: hey, estas personas ya no son condenadas porque mi hijo ha muerto por ellos. Estas personas ya no tienen que sufrir porque mi hijo murió por ellos. Y nosotros caemos justamente en ese renglón. Nosotros no debemos de sufrir porque Jesús ya murió por ellos, si nosotros lo reconocemos a Él. Entonces Dios es un juez justo ahora, porque sí perdona, pero condenó a un culpable. Entonces ahora no está siendo un Dios injusto. Y eso es lo importante, conocer el evangelio y conocer el sacrificio de Jesús. Porque sí, Jesús muere por nosotros, pero lo que Él estaba haciendo estaba muriendo y estaba muriendo por nosotros, porque Dios tenía que hacer justicia. Y si tú te das cuenta, somos fruto de esa justicia que se lleva a cabo en ese momento. Y por eso nosotros ahora podemos ser salvos. Y eso es para decirle a Dios: gracias Señor, porque ahora yo soy salvo porque Jesús murió por mí. Y démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y Jesús lo hace, y nosotros vemos que ahora sí tenemos un Dios justo. Entonces el enemigo ya no le puede decir a Dios: es que tú eres injusto, porque ¿cómo es que ellos se salvan? Y dice: no, porque la sangre de mi hijo es valiosa y él muere por ellos. Y entonces hay justificación. Ahora yo te quiero llevar a esta parte. La vez pasada lo habíamos hablado, pero yo creo que es importante que lo leamos ahorita. En Mateo 27:46 dice, 27:46. Y dice, vamos a ver si lo tenemos ahí, pero no lo tenemos. Mateo 27:46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, yo creo que todos lo hemos leído: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Jesús está muriendo, y yo creo que ahora es muy común verlo en películas y todo, Jesús en ese momento dice: Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué ya no estás conmigo? ¿Y qué es lo que sucedió acá? Ahora, ¿tú te acuerdas antes de que Él muera? Él dice, hay una frase que Él dice: si es posible, pase de mí esta copa. Y Él dice: si es posible, pasa de mí esta copa. Y ese es el momento que Él está orando. Ahora, ¿tú crees que Jesús tenía miedo de esos clavos que le iban a poner? ¿Crees que Él tenía miedo de las autoridades romanas? ¿Crees tú de que él tenía miedo de lo que iba a sufrir?
cuando podemos leer en la Biblia de que sus discípulos murieron de esa forma. Sus discípulos algunos fueron crucificados boca abajo y murieron de otras formas difíciles, mas sin embargo dice que iban con gozo. Ellos iban dispuestos a ser muertos. ¿Tú crees que ellos iban a ir más gozosos que Jesús, que entendía todo el concepto? Lo más probable es que no, ¿verdad? Obviamente. Pero entonces, ¿qué quiere decir la copa? Y en resumen, la copa quiere decir la ira de Dios. Toda la ira de Dios que nosotros deberíamos de sufrir, Cristo la sufrió. Y cuando Él dijo, pasa de mí esta copa, Él estaba diciendo, pasa de mí tu ira. Porque Él sabía no tanto el dolor que Él iba a sufrir en la cruz, sino que la ira de Dios que iba a estar sobre Él y la separación que iba a estar entre ellos. Jesús había estado toda una eternidad cerca de su Padre. Él había disfrutado de estar con su Padre todo el tiempo. Y en ese momento Él se separa. ¿Por qué? Porque Él se hace maldición, Él se hace pecado por llevar nuestros pecados. Y en ese momento Él se hace maldición, Él se hace pecado, y cuando Dios lo ve, no lo puede ver y se aleja de Él. Y es cuando Jesús dice, ¿por qué me has desamparado? Y ese sí es dolor, porque la ira de Dios vino sobre Él. Entonces tú puedes entender lo que Él estaba sufriendo en ese momento por ti y por mí, para que pudiéramos ser justificados. Entonces, la palabra justificación es tan importante, pero eso es lo que Él estaba viviendo. Y nosotros ahora podemos disfrutar de eso. Cristo nos redimió. Nos redimió. La maldición de la ley fue quitada de nosotros y somos salvos porque Él llevó nuestro pecado. Y eso es tan importante. Ahora te quiero llevar a algo. Primero, entender que somos pecadores. Segundo, entender que necesitamos de Jesús, de la muerte de Jesús, para nosotros poder ser salvos, pero lo necesitamos reconocer. Pero ahí no se queda todo. Ahora, ¿por qué es importante la muerte? ¿Por qué es importante no solo la muerte, sino que también la resurrección de Jesús? Y ahora quiero que vayamos a 1 Corintios 15, 17 y 18. 1 Corintios 15, 17 y 18. ¿Me pueden ayudar a leerlo? Lo podemos leer todos juntos. A las 3 lo vamos a leer. 1, 2 y 3. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Ahora yo quiero que tú entiendas eso. Si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil, dice primero. Pero después dice, y todavía son culpables de sus pecados. Hablamos antes de que por medio de Jesús fuimos justificados, por medio de Jesús fuimos salvos, y todos nuestros pecados fueron limpios o quitados de nosotros o borrados por medio de la sangre de Jesús. Pero si Jesús no resucita, entonces todavía somos culpables de nuestros pecados, y entonces somos condenados, y entonces tendríamos que pagar toda la condena. Ahora, no solo eso. Jesús, cuando estuvo en la tierra, declaró varias cosas. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Recuerdan que dijo eso él? Él también dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy la luz del mundo, dijo él. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta. Él hizo todas esas declaraciones. Los enemigos de Jesús le decían, hey, a cada cosa que él decía, le buscaban una excusa. Y aún a los sacrificios, ¿verdad? A los milagros. Cuando él hacía milagros decían, saber con qué poder lo hace. O sea que Jesús decía las cosas, lo vivía, hacía milagros, y aún así muchos dudaban o decían, puede ser que no sea él. Y él decía, él hablaba de su padre, de la relación con su padre, de que él era uno con el Padre. Y aún así, muchos tal vez pensaban, pero son palabras solamente. Y después hizo milagros y decían, pero saber quién le da el poder. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todavía puede ser que no habían unos convencidos.
Pero después, oiga esta declaración que hace Jesús en Mateo 16, 21. Y en Mateo 16, 21 dice: a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. O sea que Jesús dijo que lo iban a matar, pero al tercer día iba a resucitar. ¿Por qué es importante esto? Porque si no se cumple la resurrección de Jesús, Jesús queda como un mentiroso. Porque Él dice: me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Y si llega al tercer día y Él no resucita, fue un mentiroso. Entonces todo lo que Él dijo hubiera quedado en tela de duda. Y también seríamos culpables nosotros de nuestros pecados. ¿Ustedes se dan cuenta de la importancia de la resurrección? Entonces Él les dice: hey, yo voy a resucitar. Imagínense la gente que haber dicho: si no resucita, pues todo lo que Él hizo, todo lo que Él habló, todos los milagros, todo lo que Él profesó iba a quedar anulado, porque Él iba a quedar como un gran mentiroso. Ahora, pero te puedo decir algo: Él resucitó. Y en 1 Corintios 15, 20, miren esto. Y con esto vamos a ir terminando. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. A ver, ¿cuántos de ustedes traen su Holy iPhone, su teléfono, su iPhone? ¿Tienen la Biblia ahí? Búsquenme por favor 1 Corintios 15, 20. Vamos a buscar en Nueva Traducción Viviente. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20. Ahí está arriba, pero creo que me lo busquen. Si quiere, quítalo un segundito para que no lo lean de ahí. ¿Lo tenemos? Bueno, vamos a ayudar a los que no trajeron su teléfono, que es bueno y malo, ¿va? Ahora sí, vamos a, si me lo puedes poner. Miren pues, vamos a leerlo juntos, pero oigan una vez más. Si la resurrección no se hubiera cumplido, Jesús hubiera sido un mentiroso. Todo lo que Él dijo hubiera quedado en tela de duda. Seríamos aún nosotros culpables de nuestros pecados. Pero 1 Corintios 15, 20 dice, y lo leemos a las 3, fuerte: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Vamos a repetir solo la primera oración. A las 3, 1, 2 y 3. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. ¿Les puedes dar un fuerte aplauso a tu Dios? Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. ¿Te das cuenta? Ahora, tú puedes decirle: sí, Señor, tú eres el camino, la verdad y la vida. Sí, Señor, tú eres la vid verdadera. Tú eres la luz del mundo. Tú eres el buen pastor. Tú eres la resurrección y la vida. Tú eres el pan de vida. Tú eres la puerta, porque tú resucitaste como tú lo dijiste. Tú eres nuestro Dios. Y por eso celebramos la resurrección de nuestro Jesús, porque Él nos dio la victoria. Y ahora por eso somos hijos de Dios. O sea, y esto no solo es para celebrarlo una vez al año, esto es para celebrarlo cada día, en cada momento, a cada hora. Porque como dice una vez más 1 Corintios 15, 20, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Aleluya, ponte de pie, dale un fuerte aplauso a tu Dios. Él es digno de toda alabanza, Él es digno de toda adoración, Él es digno de toda alabanza.
Y solo para terminar, mira, la fe es activa. La fe activa, como les decía al principio, es una acción, hablábamos, agresiva que se origina en el corazón. Es abrazar una idea o una verdad. Es abrazar una idea o una verdad. Abrazar que Él sí murió. Él vino a morir por nosotros y Él sí murió. Pero eso produce un cambio de hábitos, de carácter y de vida. Nuestra vida tiene que reflejar que amamos a Dios. Si decimos que tenemos fe en Dios, nuestros actos deben de demostrarlo. Nosotros no demostramos, no hacemos actos buenos para ser salvos. Nosotros hacemos actos buenos u obras buenas para demostrar que creemos en un Dios. Nuestras obras buenas son un resultado de que creemos en un Dios bueno. Y por eso es que tenemos que luchar cada día en ser mejores, en pedirle a Dios que nos ayude, en pedirle a Dios que sea Él guiando nuestros pasos cada momento para poder ser más como Jesús. Entonces, Él vive. Por Él somos salvos. Él resucitó, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte de vivir una vida agradándolo a Él. Si no, hacemos nula todo su sacrificio, todo lo que Él hizo por nosotros. Nada serviría. Entonces, hoy es un buen día para recordar lo que Él hizo y nos unimos a millones de personas. Pero hermanos, que no solo lo recordemos hoy, cada día, cada momento, y poderlo decir a las demás personas: hey, yo soy justificado porque Él murió por mí. Y poderlo demostrar a los demás y que poderlo transmitir a otras personas para que todos caminemos de esa forma. El sacrificio de Jesús no fue un sacrificio pequeño, fue un sacrificio grande y Él merece toda la gloria y la alabanza. Ahí donde estás, vamos a orar y vamos a orar, y luego con ese entendimiento vamos a terminar con un canto. Y yo te invito también que lo hagas agradecidos, con ese gozo, con esa claridad. Si tú quieres gritar, grítalo. Si quieres llorar, hazlo. Yo no sé cómo tú vas a poderlo a decir. Si quieres levantar tus manos, si quieres saltar, lo que tú quieras, pero hazlo con ese entendimiento. Mi Dios, gracias te damos por tu amor. Gracias porque enviaste a Jesús a morir por nosotros. Entendemos que nosotros como hombres somos malos y nosotros no podríamos ser salvos si no es por el sacrificio de Cristo Jesús. Es ese sacrificio y creer en lo que Él hizo que nos hace salvos. Por más que hagamos cosas buenas, por más que nos esforcemos, por más que querramos hacer las cosas, no calificamos. Pero solamente por medio de la sangre de Jesús podemos ser nosotros limpios, salvos, redimidos. Y ese es nuestro entendimiento. Y por eso te mandamos las gracias, Señor, por haber mandado a Jesús. Gracias, mi Dios, por tu amor. Gracias porque tú nos diste una solución para nuestro pecado y la diste de la mejor forma. Y nos haces justos. Tú eres un Dios justo. Tú eres un Dios justo. Y por eso es que encontraste la solución correcta. Y Jesús vino a morir, pero no solo murió, resucitó. Y Él es digno de toda gloria. A ti, mi Dios, toda alabanza, toda la adoración y toda la exaltación, porque no hay otro Dios como nuestro Dios. Él vive. Y vamos a entonar este canto creyendo de lo que hizo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado. Asegúrate de dejarnos un review, suscríbete a nuestro podcast y comparte este mensaje con tu familia y amigos. Mantente al día con nosotros en Instagram y Facebook visitando @verbosocal y únete a nosotros para nuestro servicio los domingos a las 3 de la tarde en Rancho Cucamonga, California. Gracias por unirte a nosotros hoy en Verbo y Vida.